detenido. La presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad de otros países en Estados Unidos es máxima. Por supuesto también de Estados Unidos en las labores de rescate a los desaparecidos y sepultados por los terremotos. Diosdado Cabello tiene una recompensa de $25 millones por información que conduzca a su captura. Según el testimonio de Zair Mundaray, quien cita a fuentes directas de los cuerpos policiales, Diosdado tiene un enorme temor a ser detenido. Eso explicaría la actitud con la que se ha dejado ver en los últimos días. Nervioso, impaciente, intranquilo, discutiendo con rescatistas, entorpeciendo las tareas de rescate, sometiendo a los rescatistas a controles exhaustivos e inauditos que han entorpecido el trabajo de estos cuando es urgente. Así hemos visto públicamente a Diosdado Cabello en los últimos días. Blanque, allá donde está el camión, el amarillo, no pasa nadie para acá, ni prendido carro, nada. Y moto por aquí tampoco, apágame todas las motos que están por aquí. Y estos carros, no quiero helicóptero por aquí, un helicóptero donde hay... Nervioso, irritable, discutiendo, desconcertado. Es como se ha mostrado Diosdado Cabello. ¿Teme ser detenido por los Estados Unidos de América? Pues atención, porque, según esta denuncia de la que les estamos hablando, estaría interfiriendo directamente Diosdado Cabello a través de los servicios de inteligencia con el objetivo de perseguir y obstaculizar el trabajo de rescatistas extranjeros ante el temor de ser detenido por estos. Gracias por acompañarnos, señor Mundaray. Mi pregunta es, ¿cree usted que Diosdado Cabello tiene miedo a ser detenido por las fuerzas de otros países que han acudido a Venezuela para participar en los rescates? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, precisamente lo que he venido denunciando es la utilización o la mala utilización de los organismos de seguridad de Estado y sobre todo de los organismos. Hemos perdido su señal de micrófono, vamos a recuperar el sonido. Mientras tanto, veamos la denuncia que usted ha hecho, de la que nos habla en redes sociales, señor Mundaray. Mientras ajustamos el sonido, veamos ese tuit que publicó usted en las últimas horas. Es este. Ayer coloqué en un post la información que me llega desde cuerpos policiales sobre la paranoia de Diosdado Cabello y cómo esto está costando vidas. Vive pensando que se lo van a llevar y ha desplegado toda la inteligencia para perseguir y obstaculizar a rescatistas extranjeros. Esa es su denuncia, señor Mundaray, que está utilizando Diosdado Cabello a la inteligencia para perseguir, para obstaculizar el trabajo de los rescatistas extranjeros. Entiendo que ante el temor de ser detenido, ¿cómo está ahora mismo, según sus fuentes? Sé que tiene contacto con los cuerpos policiales. ¿Cómo está el número 2 del régimen? ¿Cómo se encuentra él en estos momentos? Porque la denuncia, ahí la vemos, es que se encuentra paranoico ante la posibilidad de ser detenido. ¿Está muy nervioso Diosdado Cabello? Sí, fíjate lo siguiente, lo que he venido denunciando es justamente que está utilizando el poder que tiene, porque controla gran parte de la inteligencia y los organismos policiales, para resguardarse. Ha hecho muy pocas apariciones públicas, a pesar de que, un poco para que el público internacional lo entienda, él es ministro de Interior y Justicia, y la protección civil, que es esencialmente, bueno, esto es global, quien tiene a cargo las acciones de rescate y gran parte de la coordinación en materia de emergencias, depende del Ministerio de Interior y Justicia en este caso. A pesar de que designaron una autoridad única, yo creo que Delcy Rodríguez designó una autoridad única porque esa autoridad única puede, relevar un poco la permanencia de Diosdado Cabello en lugares abiertos en los que no quiere estar, y por eso es que trata de controlar todo el entorno. Anda con una paranoia de creer que dentro de los rescatistas y los organismos que han ido a contribuir con la tragedia pueden estar o mercenarios o grupos policiales o parapoliciales que intenten sacar
rescatarlo. Recordemos que existe una importante suma de dinero que los Estados Unidos se mantiene vigente por su captura, solamente que toda esta anomalía institucional en la que se encuentra Venezuela, con este tutelaje, lo mantiene en este cargo transitoriamente. Y a eso se debe, sobre todo, gran parte de la obstaculización que él ha hecho del trabajo de rescatistas internacionales. Se ha enfocado en el tema de los rescatistas internacionales. Tenemos muy documentado que le piden documentación de manera permanente a los rescatistas, le piden que se identifiquen, les hacen seguimiento a dónde duermen, qué es lo que hacen, etcétera. Y eso, por supuesto, en vez de tener el foco en el rescate de personas, tiene el foco en su propio autocuidado, sabiendo que, en esta sería una gran situación o una gran oportunidad en la que podría ser extraído, si fue extraído Maduro en una situación de mayor normalidad, digamos, institucional, donde había una gran cantidad de dispositivos cuidándolo. En esta situación, donde hay un despliegue internacional importante, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y a eso es lo que me vino refiriendo, en esa situación en la que se encuentra actualmente de paranoia permanente. Paranoia permanente, así se encuentra Diosdado Cabello, y como dice Zair Mundaray, los rescatistas denuncian controles exhaustivos. Ojo a lo que dice el jefe de operaciones de los rescatistas chilenos, quien denuncia el acoso del régimen venezolano durante las labores de rescate. Aquí la decisión no la puede tomar alguien que no sabe. Aquí no podemos sentar a un periodista con el respeto que me merece la profesión en ejercicio. No podemos sentar a un periodista a hacerse cargo de esto. Tampoco podemos sentar a un profesor con el respeto que me merecen los profesores. Hay que sentar a una persona que sabe de desastre. Y ahí en adelante en donde se producen muchas fallas respecto a este tema. Habla de control, intento de control por parte del régimen. Además, señor Mundaray, en los últimos días vimos estas imágenes también el domingo, que se hicieron completamente virales, saltaron a la luz pública ayer a primera hora de la mañana, en la que Diosdado Cabello increpaba a un rescatista de Estados Unidos. Parecía que le impedía acceder a una zona determinada. Este rescatista le trasladaba su malestar y su desacuerdo con la decisión que estaba tomando Diosdado Cabello. Todo esto, claro, nos hace pensar que efectivamente Cabello está muy nervioso, como usted dice, en un estado de paranoia permanente. Pero ¿cree usted que va a ser detenido? Bueno, mira, es muy difícil saberlo. Lo que sí está muy claro es que en Venezuela se pudiera estar cometiendo un crimen de lesa humanidad con el impedimento oficial como política pública de que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna, efectiva, eficaz y transparente a quienes la necesitan. Y eso es otro de los elementos que he venido denunciando. Y Cabello, por supuesto, es uno de los autores principales de una situación como esta. Esta situación tiene, si uno ve el crimen de exterminio en el Estatuto de Roma, dice claramente que el impedimento de agua, alimentación, y ha dicho Naciones Unidas, de rescate oportuno de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, constituye crimen de lesa humanidad. Ya existe en Venezuela una investigación por crímenes de lesa humanidad, pero que no ha incluido el crimen de exterminio. Y lo que hemos visto en estos últimos días, de una orden directa que él mismo ha dado porque tiene el control de los organismos de seguridad de Estado, nos dice claramente que poniendo al frente o en preponderancia su propia seguridad, prefiere que muchas personas estén sufriendo y algunos indefectiblemente hayan muerto porque los rescatistas no hayan podido llegar a lugares donde él ha declarado como zonas controladas y mantiene alcabalas policiales y cercos policiales. Así que esto tiene una dimensión mucho más grande que lo que uno pudiera pensar, y es precisamente la Comisión de Crímenes de Estado que se están dando en Venezuela cuando se impide que los rescatistas lleguen, que equipos y maquinaria pesada prefirió hacer una presentación en televisión con gran cantidad de maquinaria pesada alrededor, cuando esa maquinaria debía estar en campo trabajando con los operadores y apoyando a los rescatistas nacionales e internacionales. Lo mismo ha pasado con el desvío de cierta asistencia humanitaria y asistencia médica. Tanto es así que de alguna manera han tenido que llegar a Venezuela marines de los Estados Unidos y personal militar que está de alguna manera garantizando o redistribuyendo o reorganizando o coordinando este tipo las acciones humanitarias, dada la absoluta incapacidad y las ganas de no hacer
que ha demostrado el régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, esta triada que tanto sufrimiento sigue causando a la población venezolana y que mientras se mantengan en el poder es muy difícil que haya una restitución de los derechos de los venezolanos. Crímenes de Estado, denuncia Zahir Mundaray, crímenes de lesa humanidad por parte del régimen. Claro, se juntan varias cosas, señor Mundaray. Por un lado, esos dos crímenes que estarían cometiendo en estos momentos al negar la asistencia humanitaria y la ayuda en una situación de emergencia total. Y por otro lado, este cartel que emitió Washington, en el que anunciaban 25 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello. Lo estamos viendo en pantalla, es clara la recompensa de 25 millones de dólares. ¿Cuál cree usted que será el futuro de Cabello? Si tiene que enfrentar los cargos por narcoterrorismo, por el que ofrecen 25 millones de dólares, si además tuviera que enfrentar crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, ¿qué futuro vaticina usted para él? Mira, yo creo, una cosa es tratar de separar lo que uno desea de lo que quiere, y eso es una de las cosas que a los venezolanos nos ha costado mucho. Todos queremos que enfrente la justicia, pero yo sí creería que al final tiene que terminar negociando con la justicia norteamericana, convertirse colaborar para obtener una pena más benevolente. Pero yo creo que ciertamente está en una situación muy complicada porque ya antes, por lo menos antes, no había presencia militar norteamericana ni de la inteligencia norteamericana de manera abierta o funcionarios norteamericanos dentro del territorio como la hay en este momento, y cada día se acrecienta. Hemos visto que, por lo menos en estos días, en virtud de la crisis, ha llegado personal médico, paramédico, personal militar, ingenieros, etcétera, una gran cantidad de funcionarios que esa es una presencia que él no puede controlar, y no la puede controlar porque obedece a una racionalidad geopolítica mucho más grande que lo que él sí podía controlar antes de que se llevaran a Maduro, que era el control férreo de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales. Entonces está en una situación de vulnerabilidad, y lo que uno vaticina o ve es que claramente el foco es muy evidente de que va a terminar enfrentando la justicia, sobre todo por los delitos de narcoterrorismo, que son parte de la acusación que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York, y por la cual está solicitado en ese cartel que ustedes han visto, que es colaborar con grupos extranjeros o terroristas y por conspiración y ejecutar acciones de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Terminará enfrentando la justicia, nos dice Zahir Mundaray, narcotráfico, ahora se sumaría crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado por desatender a las víctimas de esta tragedia. Escuche la teoría que ha compartido en las últimas horas Casto Ocando, este periodista. Asegura que Diosdado Cabello estaría impidiendo el acceso de rescatistas a determinados edificios en los que podría esconder el número 2 del régimen grandes cantidades de dinero o documentación clave y comprometedora. Escuchemos. Diosdado Cabello podría haber estado usando edificios y apartamentos ubicados en la zona del desastre como centros de acopio de dinero y otros materiales ilegales, mercancía ilegal, de acuerdo a reportes y fuentes que lo han investigado a él en el pasado. Según una de estas fuentes, la organización criminal de Diosdado Cabello podría haber ocultado en diversos apartamentos en La Guaira grandes cantidades de dinero en efectivo. Me dicen que hasta $1 millón por apartamento. Señor Mundaray, ¿es posible lo que dice Casto Ocando? Sí, es bastante plausible, es bastante posible que eso haya ocurrido. Lo que sí es que, de alguna manera, uno lo que entiende es que él, teniendo el control del Estado y sobre todo rutas que se han descubierto o que han sido estudiadas que son bastante más hacia el oriente del país, yo creo que tiene un espectro de lugares donde guardar dinero, sustancias y armas y cosas que es mucho más grande que lo que tiene que ver con ese estado. Lo que sí es importante, y un poco para que la audiencia internacional le entienda, es que en ese sector, que es el estado Vargas, que ellos le cambiaron La Guaira, no sabemos por qué, está el puerto más grande del país. Y hay un factor elemental que es que acaba de cambiar
la dinámica del puerto, porque ha pasado a una suerte de control militar norteamericano para que puedan atracar buques de ayuda humanitaria norteamericano y de ayuda civil norteamericano. Eso lo debe también tener muy nervioso, porque sobre todo ese puerto lo controlaba desde el punto de vista de las importaciones y exportaciones el CENIAT, que es el Servicio Nacional de Impuestos, etcétera, y eso está en manos de su hermano, que también tiene sanciones internacionales y varias investigaciones, que es José David Cabello. Entonces también no es solo el factor propio, sino también el factor de lo que pueda visualizarse en el puerto, que es el principal puerto del país, el más grande, y que vincula también al hermano con toda esta empresa criminal. Además es un cargo que ha detentado casi de manera permanente. O sea, hay rotación en otras funciones públicas, pero él se mantiene allí desde hace más de 15 años, siendo el superintendente en materia aduanera y tributaria. Tranquilo no está, y no solo no está tranquilo, nos dice usted que está además paranoico. Bueno, pues uno está nervioso cuando tiene algo que temer o cuando oculta algo, pero las personas que no tienen nada que temer nunca entran en ese estado de paranoia. Zair Mundaray, abogado venezolano, letrado, exfiscal del Ministerio Público, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, acá a la orden siempre. Gracias, y por esa investigación que ha realizado, de la que nos hacemos con las imágenes de Diosdado Cabello, para que ustedes vean cómo han sido sus apariciones públicas en los últimos días y juzguen ustedes mismos. Nosotros solo ponemos las evidencias encima de la mesa.